La resurrección del Señor es muy glorioso, ¿verdad que sí? El Señor Jesús que ha resucitado vive ahora también en medio de nosotros y está trabajando y es muy glorioso. También la Biblia dice, el Señor Jesús fue entregado por nuestra transgresión y ha resucitado para nuestra justificación. Así dice. Mientras que vivimos en este mundo predicando el Evangelio, tenemos grandes y pequeñas dificultades. El Señor Jesús que ha resucitado junto con nosotros siempre está y no podemos negarlo. Nosotros hasta ahora, trabajando por el Evangelio, un punto exactamente podemos decir, sea lo que fuera con que nos encontramos, el Señor Jesús estando vivo en medio de nosotros, ha trabajado. Hemos visto cómo el Señor Jesús ha resucitado. Hasta el día que vayamos junto al Señor, siempre está con nosotros. Durante los 50 y tantos años, he caminado junto con ese Señor Jesús. Cuando estaba en medio de la tristeza, en medio de la dificultad, cuando estaba en medio del gozo, en medio de la felicidad, siempre el Señor Jesús ha estado conmigo. Es una gloria poder compartir acerca del Señor Jesús y es una gran bendición. Vamos a compartir Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, desde el versículo 1 voy a compartir. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Yo en el año 1962, el 7 de octubre, a la madrugada, Jesucristo muriendo en la cruz, como mi pecado había sido lavado y había quedado como una blanca nieve, lo entendí. Después de aquel momento, ha pasado 50 y tantos años, el Señor Jesús siempre ha estado conmigo. Yo realmente he cambiado bastante, pero un punto muy importante en el que cambié, ¿cuál ha sido? Yo he leído la Biblia. Me asusté. Esta Biblia no era la Biblia que yo antes veía. El Señor estando dentro de mi corazón. Las veces que yo miraba la Biblia, estando el Señor Jesús en mí, resplandecía mi corazón. Cuando abría y cerraba la Biblia, nunca era igual. Cuando yo abría la Biblia en mi corazón, todos los días me daba la fuerza, el gozo, y un nuevo mundo iba dibujando en mi corazón. Y la Biblia iba guiando mi vida, y el corazón del Señor Jesucristo con poder iba trabajando dentro de mí.
Nosotros, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, Pedro negó en 3 ocasiones que no conocía al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, cuando resucitó, ahora dentro del corazón de Pedro estaba vivo. Pedro ahora en más no era ese Pedro de antes. Es así. Si en esta noche, sea quien fuera en medio de ustedes, mediante la muerte de la cruz del Señor Jesús, el castigo de todo pecado acabando, mediante Jesucristo, esa realidad en la que su pecado ha sido lavado y quedó como una blanca nieve, si lo creen, sea quien fuera, sin excepción, no son las personas que han vivido hasta ahora. Son una nueva criatura. El Señor Jesús, estando entre ustedes, está guiando la vida de ustedes. No podemos esconder mediante ninguna manera aquello. Dentro de ello, con poder, Dios, estando vivo, trabaja. En gran manera estamos agradecidos. Yo, cuando he ido al cuartel, yo estaba en el área de comunicaciones, recibí el entrenamiento para la comunicación. Hoy en día la radio es muy bueno y con un teléfono muy pequeño uno puede conectarse con todo el mundo. Pero en aquel entonces la radio que teníamos era tan grande, pero por más grande que sea, no podía transmitirse a larga distancia. Más que la voz, usábamos el CW, el código Morse. Y mediante el código Morse hemos practicado muchísimo. Todos nosotros hemos hecho un código para enviar la señal y el código. Mediante los números realizamos la transmisión. En el código Morse, el que es corto, do, y el que es largo, chu, chu, chu. Y mediante ello hacemos números. El 1, do, chu, 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 chu. El segundo, do, do, chu, chu, chu. El 3, do, 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 chu, chu. El 4, do, 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 chu. El 5, do, 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 do. El 6, chu, do, 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 do. El 7, chu, chu, do, do, do. El 9, chu, 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 do. El 10, chu, 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 chu. De esta manera, nosotros todo lo enviábamos por un código. Esa educación, lo hacíamos todos los días. En aquel momento, yo era un soldado de entrenamiento. Yo estaba recibiendo el entrenamiento en un día y había un anuncio. Curso de operación de radio es la base y se dice ROC. Y en el anuncio decían promoción 311 ROC Oxupar. Venga a la sede de los maestros. ¿Por qué me llama a mí? No hay ni una razón, dije yo. Y yo fui. Soy promoción 311 Oxupar ROC. Allí, un oficial me dijo, soldado Par, siéntese allí. Yo me senté. Y él me dijo, soldado Par, usted que
hacía en el mundo antes de venir al cuartel. Yo era un evangelista de la iglesia. Él me dijo, era como me imaginé. Él, en nuestra base de educación, era la persona superior en segundo lugar. Él iba liderando todas las cosas en el entrenamiento. Cuando ayer él me vio que en ese lugar frío de la valle de la montaña, yo estaba predicando bajo el sol delante de los soldados de entrenamiento. Él era una persona que congregaba la iglesia. Sin embargo, él era un oficial de un cargo alto, pero viniendo al cuartel, fumando, tomando, se había corrompido por completo. Yo era el soldado de entrenamiento, el nivel más bajo, pero juntando a los compañeros inferiores, yo había juntado a ellos y estaba predicando la palabra y fue muy impactante para él. Y dice que no pudo dormir para nada. Ese día me dijo, soldado Park, ¿no hay algo que yo le pueda ayudar? Sí, oficial, nosotros tenemos culto, pero no tenemos edificio y estamos teniendo culto afuera, en un lugar frío. Nosotros, sería muy bueno que nos dé una clase. Sí, dele la clase 16. Desde aquel momento hemos podido tener culto dentro de la clase. Hemos estado muy agradecidos. Yo terminando el entrenamiento debía ir a otra base. Y yo fui junto al oficial para saludarle. Gracias, oficial. Ya que nuestra base es la base de entrenamiento, hay miles de soldados que vienen. La mayoría tiene capilla en su base, pero allí no había ni capellán ni capilla. Yo, entre los tres, habíamos recibido entrenamiento. Nosotros, un mes antes de que nos graduemos, oramos juntos. Entre nosotros tres, uno debe quedar aquí. Continuamente debemos de anunciar la palabra de Dios a los compañeros inferiores y anunciar al Señor Jesús teniendo culto. Entre 40 recibíamos el entrenamiento. Cuando obtenía el mejor puntaje del primero al quinto puesto, puede ir a la base que uno desea. Yo no podía entrar entre los 5 mejores. ¿Por qué? Porque nuestra clase, antes de venir al cuartel en la sociedad, 6 personas eran los que ya utilizaban el código Morse. Mediante la calificación, no había posibilidad de que yo quede en esa base. Como tampoco no había nadie que me pueda ayudar. Nosotros simplemente nos hemos puesto a orar. Era el día en que nos graduábamos. Me desperté temprano en la mañana. Primeramente, fui a la clase del oficial de entrenamiento. Saludo y le saluda al oficial. Hoy me graduó. Le agradezco por muchas cosas hasta ahora. Vine para saludarlo. En ese momento yo era un soldado de primera clase que tenía 2 niveles apenas. Era soldado Park. Me dijo el oficial, un momento, soldado Park. Sí, le dije, a usted, a ti te quería enviar en la base que tiene las mejores comunicaciones en la capital, en Daegu o en el comando de Busan. Él me dijo, yo, soldado Park, en la capital de Seúl o en Changtongdang de Daegu, o si no quería enviarte al comando de fraccionamiento de Busan.
Pero, soldado Park, si usted está conmigo, creo que sería de gran ayuda en mi vida de creencia. Soldado Park, yo hice para que usted quede cerca de mí. No esté muy triste. Quédese aquí y vamos a trabajar juntos. Yo durante un mes había orado y recibí la respuesta de esa oración. Sí, oficial, muchas gracias, le dije. Y yo fui al búnker, entonces yo iba orando. Señor, usted realmente está vivo. Yo allí, durante 28 meses, cada semana, a los soldados que venían a nuestra base le anunciaba al Señor. Ese día también, yo estaba anunciando la palabra a largo tiempo y atrás se abre la puerta. Yo podía ver allí adelante, nadie podía ver cuando se abría la puerta quién entraba. El director de formación, que era de nivel más alto de la base, entraba. Yo predicando la palabra, como que titubeé cuando lo vi, y el director cuando me vio me dijo, tú sigue con tu religión. Y luego yo iba continuando, iba predicando la palabra. El director de formación era realmente de un nivel muy alto. Cuando él estaba allí, ya no podía predicar porque yo temblaba. No me acuerdo ni qué dije en ese momento. Prediqué toda la palabra y se levantó el director de formación. Yo puedo mencionar algunas palabras ante ustedes. ¿Cómo diría no? ¿Quién es él? Y él se puso adelante y empezó a abrir la boca. Ustedes, ¿desde cuándo no se han realizado este evento de la religión? Jamás recibí una información acerca de esto y él me iba hablando a mí. En aquel entonces, nuestro país tenía una guerra entre norte y sur, era una gran guerra. En el año 1950 teníamos la guerra de Corea del Norte y Corea del Sur. Yo, cuando fui al cuartel, era el año 1952. Era 15 años después de la guerra que dijo en la guerra del 25 de junio, hace 15 años atrás, él era comandante de infantería. En medio de la lucha en nuestro país, en las alturas de Pengma, era la lucha pero la más sangrienta. En las alturas Pengma, ¿qué había ocurrido? Delante había una gran planicie. Contrariamente, había otra planicie al otro lado y en medio había una montaña alta. Por eso decimos alturas de Pengma. Esa montaña viene a ser el lugar más importante, sea al enemigo o a nosotros. 20 veces cambia el dueño del territorio. Tantos querían tomar el dominio de la montaña y no querían despojarse de ello. De día, nuestros soldados tenían la estrategia de un nivel superior y siempre uno estaba allí. Pero los soldados de Corea del Norte realmente eran buenos a la noche más que nosotros. Y un día, el comandante de infantería, junto con los soldados, había recibido la orden de tomar las alturas de Pengma. El comandante fue y
Él iba cavando alrededor y esperaba de que para que amanezca. Cuando uno va a la altura de Pengma y va con 200 soldados, la lucha es tan sangrienta, a veces quedan solo 5 soldados o 12 soldados que sobreviven. Este comandante iba haciendo el control en el área de defensa y mirando a los soldados. Todos estaban cautivados en medio de la tristeza, pensando de que mañana morirían y estaban derramando las lágrimas. Por lo cual, este comandante también, ya que jóvenes soldados pensaban de que iba a morir, estaba muy triste. Entró en un área de defensa y un soldado estaba agachado como que iba hablando solo. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo?, le preguntó. Comandante, yo estoy orando. El comandante se asustó. ¿Y tú has orado por el comandante? Desde ahora voy a orar. Y él oraba. El comandante fue a cada área de defensa. ¿Tú en qué crees? ¿Crees en Dios? ¿O crees en Buda? ¿O crees en el cielo? No importa lo que creas, ora. Debes orar. Y desde aquel momento, llorando, los soldados oraban diciendo, ¡Dios! Al día siguiente había amanecido y el comandante dijo, ¡ataque! En ese momento, dice que era la primera vez que veía a soldados tan valientes como ellos. En las alturas de Pengma tuvo el daño que era el mínimo y él había tomado la altura. Y el comandante dijo, es la fuerza de la creencia. Y él empezó a creer en la fuerza de la vida de creencia. Luego vino a nuestra base. Nuestra base no tenía ni capilla, ni capellán. Y dice que él estaba muy decepcionado. Pero ustedes, veo por primera vez que hacen esto. Yo no era un soldado de religión. Yo era un soldado de comunicaciones. Y mi director de formación me llamó y él iba discutiendo conmigo. Vamos a construir una capilla. Y sobre la sede, en ese terreno grande, empezamos a construir el salón de culto. Y el director, durante los 3 años en esa base, yo predicando el evangelio dentro de aquella base, cada semana, los sábados, venían soldados de entrenamiento, que eran soldados que venían por primera vez. Ellos llenaban. Y mañana a las 9 de la mañana es culto el domingo, vengan aquí adelante. Y yo podía realizar esa obra del evangelio dentro de la base. Y mediante la gracia de Dios, hemos podido construir una capilla muy bella. Dentro del salón de culto yo vivía. Y después, cuando ya estaba por dejar la base, un mes antes de que yo deje, vino un nuevo capellán. Yo debía dejar el cuartel, pero todo lo que yo recibí, todo debía devolverlo. Toda la ropa uno debe devolverlo. Y uno debe recibir la ropa que recibe al salir. Yo fui a mi base, todas mis cosas la gente lo había robado. Apenas tenía casco y el arma. Yo debo devolver todas las cosas. No había manera para devolverlo. Cada noche en el salón de culto me ponía a orar. Dios Padre, muchas gracias.
Durante los 3 años usted nos ha ayudado y hemos pasado en medio de la gracia el servicio militar. Pero ahora tengo que dejar el cuartel. Pero ahora quiero devolver todos mis materiales, pero no tengo nada. Señor, ayúdeme. Este punto, Señor, usted ayúdeme. Yo me ponía a orar. Un día el pastor estaba junto conmigo sentado y mientras que íbamos hablando, él me dijo: soldado Parr, ¿usted ha devuelto todos sus materiales? Sí, ya está todo resuelto, le dije. Él de su bolsillo sacó el dinero, empezó a abrir su billete y me dio $2.05 y me dijo que con esto ahora devuelva mis materiales. Muchas gracias, sentía mucho agradecimiento. No está bien, pastor, no reciba. No está bien, pastor, te digo para que reciba. No, pastor, estoy bien. Recíbalo, me dijo. Pastor, lo voy a usar muy bien. Muchas gracias. Y había resuelto la cuestión para devolver todas las cosas con $2.05. Y yo, cuando terminé el cuartel y salí del portón de nuestra base, ¿qué corazón tenía? Si este Dios está junto conmigo, por más que vaya al desierto de Sahara, ¿cuánto fuese voy a poder vivir? O si voy al Polo Sur, ¿cuánto fuese voy a poder vivir? Realmente Dios iba viviendo dentro de mi vida. Señores, no es que debemos hacer algo especial. Todos nosotros pensábamos que éramos pecadores. Realmente éramos pecadores, ciertamente porque hemos cometido pecado. Pensábamos que éramos pecadores, pero cuando leemos la Biblia, en miles de partes, mediante la sangre de Jesucristo, como mi pecado ha sido lavado, está escrito. Y está escrito que no somos pecadores, que somos justos, está escrito. Está escrito que somos santos, está escrito que somos perfectos. En mi pensamiento, somos pecadores, porque hemos cometido pecado. Somos pecadores, pero la Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice que yo soy justo, que yo soy santo, que Dios ha lavado mi pecado y que el Señor no se acuerda de mi pecado. 2 pensamientos iban viniendo a mi corazón. En mi parecer, en mi pensamiento, yo era pecador. En la palabra, la Biblia, yo soy justo. ¿Voy a creer mi pensamiento o voy a creer en la palabra de Dios? Ante aquella cuestión yo me encontraba. Un día me determiné en mi corazón. Yo, por más pecado que tenga y sea un pecador con mucho pecado, Dios, si me dice justo, yo soy justo. Yo creí en ello. Desde aquel momento, ¿qué vida he llegado a vivir? Siempre mi pensamiento era distinto al pensamiento de Dios. Anteriormente, confiaba en mi pensamiento. En ese momento en que obtuve el perdón del pecado, por primera vez, claramente había cometido mucho pecado. Yo había mentido, pero en miles de ocasiones. Yo he mentido tanto. Además, yo robé muchísimo. Sea quien fuera a quien le pregunte, yo era pecador. Yo había hecho tantas cosas que iban en contra de Dios. Sin lugar a duda, yo era pecador. Sin lugar a duda, yo era pecador. Pero en la palabra del Señor Jesús, Dios dice, en Jeremías 31:34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En Isaías 44:22,
Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Señores, en Hebreos 9:12, y no por sangre, machos cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En Romanos 3:23-24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego, en 1 Corintios 6:11, en el 11, cuando vemos, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aparte de ello, en la Biblia, en miles de lugares, como Dios no se acuerda de nuestro pecado, como Dios me dice justo a mí, como mi pecado ha quedado blanco como la nieve. Pero yo he cambiado mi pensamiento. A mi parecer yo era pecador. Ahora, este pensamiento, desechando la palabra de Dios, aceptarlo en mi corazón. La palabra de Dios es el corazón de Dios. Desde aquel momento, Dios dentro de mí, estando vivo, va trabajando. Yo, cuando quiero hablar acerca de ello, realmente es incontable. Mi padre no creía en Jesucristo. Mi padre, a los 47 años, mi madre falleció. Nosotros éramos 5 hermanos. Encima de mí estaba mi hermano. Luego estaban 2 hermanas. Estaba yo. Estaba mi hermano menor. Éramos 5. Pero cuando mi padre, antes de morir, este evangelio habiendo creído, yo tanto deseaba que él crea y vaya al cielo. Pero mi padre rechazaba creer en Jesús. Y siempre él dejaba ahora atrás aquello. Padre, debe creer en Jesús. Yo no vivía junto con mi padre. Vivía yo en Daegu, sea en el cumpleaños o feriado Año Nuevo. Iba a la tierra natal, me encontraba con mi padre para comer. En cada momento yo decía a mi padre para que crea en Jesús. El año que viene en primavera voy a creer, me decía. ¿Por qué usted va a creer en primavera del año que viene? A ver, piensa. El año que viene en primavera cumple 60 años mi amigo. En Corea, la edad promedio de vida es 80. Ha pasado los 80 en aquel entonces. El tiempo de vida no era ni 60. Antes de cumplir 60 años, todos morían. El sobrepasar 60, ese periodo en el que uno cumple 61 años, era muy glorioso y realizaban el festejo de cumpleaños glorioso del 61. Y mi padre decía, mira, en primavera el año que viene, mi amigo cumple 61 años, es su cumpleaños. Toda mi vida estuve con él, es mi amigo íntimo. Yo, yendo al cumpleaños de mi amigo, si no tomo un trago, se convertirá en mi enemigo.
Si creo en Jesús, me dijeron que no podía tomar. Yo el año que viene, en la primavera que viene, tomando un traguito, felicitando a mi amigo en su cumpleaños. En ese momento voy a dejar de beber y voy a creer en Jesús. Vino la primavera. Padre, crea en Jesús. No, en otoño que viene. ¿Por qué, padre, va hasta otoño? Es que en este otoño, mi amigo, su hijo se le casa. Nosotros, en ese día feliz, debemos estar felices. Y si, ¿cómo voy a yo dejar de tomar un traguito en la casa de mi amigo? Tengo que tomar un trago y después voy a creer en Jesús. Después de aquel momento. Y así él iba posponiendo primavera, otoño. Y pasó 15 años. Mi padre ya tenía 70 años. Su estómago estaba muy débil y estaba muy enfermo. Ya se acercaba la venida de su muerte. Yo le dije para que crea en Jesús. Él, muy duro, lo negaba. Lloraba ante el Señor. Pero era el día siguiente. Mi padre me llamó. Siempre me decía, Padre de Eunsu. Padre de Eunsu, ¿estás afuera? Sí, padre. Yo y mi esposa fuimos a la habitación de mi padre. Él estaba acostado. Cuando entramos, él se sentó. Mientras que se sentaba, vomitó mi padre en el estómago. Hoy en día hay buenas medicinas para el estómago, para la úlcera, pero en aquel entonces no había buena medicina para la úlcera. Cuando me pongo a pensar en ello, me duele tanto el corazón. Y la hemorragia era tan grave en el estómago y él vomitó esa sangre acumulada en el estómago. Nos asustamos demasiado nosotros y mi padre se asustó. Mi esposa iba llorando fuertemente y ella limpió todo. Y hemos puesto un lugar limpio y le acostamos de nuevo a nuestro padre. Y mi padre no dijo absolutamente nada. Yo a mi padre le pregunté, ¿Padre, está bien? Sí, estoy bien. En caso que usted, si llega a fallecer, nosotros, cuando le extrañemos, cuando nos acordemos de usted, aunque sea su voz, queremos oírlo. Y yo he preparado una grabadora. Si hay algo que usted desea decirnos, cuéntenos. Yo voy a grabar y luego cuando usted llegue a fallecer, las veces que nos acordemos oyendo, nos vamos a acordar de usted. Mi padre me dijo, lo has hecho muy bien, abriendo los labios. Él dejaba su testamento. El cassette era de 60 minutos y los 60 minutos él iba completando por completo y así hablaba. En la última ocasión, mi padre, en caso que yo muera, dijo, y yo voy a decir, dijo, el lugar en donde me van a sepultar, en la montaña de atrás. Sería muy bueno que me sepulten en la sepultura de tu madre. La persona que me va a vestir, el señor Kim del barrio de atrás, yo le cuidé desde muy pequeñito. Él, cuando me toque a mí, no va a sentir de que es sucio. Él me iba hablando así y terminó de contar su testamento. Yo, con mucha cautela, iba preguntando a mi padre, Padre, en caso que usted llegue a fallecer, tal como usted lo ha dicho, nosotros vamos a hacerlo.
Pero Padre, su cuerpo lo vamos a hacerlo así. Pero el espíritu de usted, ¿a dónde se dirige? Yo, en silencio, le pregunté. En ese momento mi padre estaba temblando. Y con la voz que iba temblando, me iba diciendo, yo quiero ir al cielo, pero es ya muy tarde. Yo debía de hacer algo bueno para ir al cielo. Ese día, con una voz de desesperación, él iba hablando y él iba temblando, y yo estaba muy agradecido en ese momento. En primera ocasión, porque estaba agradecido, porque el cielo no va mediante la buena obra de mi Padre, sino que va mediante la gracia de Jesucristo. Y en la segunda ocasión estaba agradecido porque el hecho de que yo sea pastor hasta aquel momento a miles de personas, cómo obtener el perdón del pecado y cómo ir al cielo, ese camino yo le iba explicando. Tantas personas, de manera incontable había compartido. Ahora podía hablar acerca de ello con mi Padre. Hasta ahora, lo que hice delante de miles de personas, yo para anunciar el Evangelio a mi Padre, parecía que había practicado. Yo a mi Padre le dije, Padre, no hay nadie en este mundo que no cometa pecado. Por más buena obra que realice, con esa buena obra no puede ir al cielo. El Señor Jesús, el que haya venido a este mundo, en la Biblia, como está escrito, en Isaías 53, 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En esta Biblia, Dios dice, Padre, que el pecado de todos nosotros lo encargó a Él. ¿Quién es Él? Es el Señor Jesucristo. Dios, todo pecado de usted y el pecado que yo cometí y el pecado que todos nosotros cometimos, no lo ha dejado en nosotros, no lo ha dejado en usted, Padre, sino que todo el pecado al Señor Jesús lo ha pasado. Y el Señor Jesús, por nuestro pecado, ha sido castigado. En Isaías 53, 6, yo le iba explicando, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cuando Jesucristo ha sido clavado por la corona de espina y cuando fue herido por la lanza, esto fue por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia dice, el Señor Jesucristo, cuando fue golpeado, cuando fue castigado, toda paga de nuestro pecado, Él recibió la paga de todo nuestro castigo. Hemos sido justos, hemos sido santos. Y oyendo aquella palabra, después de que había pasado una hora, yo mediante la palabra le iba anunciando el Evangelio. Mi padre sentía paz y se acostó y él dijo, Señor, muchas gracias. Enviando al Señor Jesucristo, agradezco que todo mi pecado lo haya perdonado. Estaba muy feliz porque yo podía anunciar el Evangelio a mi padre. Después de aquel momento, mi padre empezó a cambiar.
Nosotros habíamos prestado una ambulancia y luego fuimos a la tierra natal en donde mi padre vivía. Al día siguiente a la mañana, mi padre se despertó del sueño y me llamó a mí. Hey, padre de Eunsu, yo ayer, mediante la gracia del Señor, he venido de manera muy cómoda. Por favor, ustedes pueden cantar por mí. Y se me derramaban las lágrimas. El que de la boca de mi padre salga aquello, ni en sueño me imaginé. Antes de morir, él estaba esperando ya morir. Y yo, derramando las lágrimas, iba orando ante el Señor. Mi padre había dicho. Iba nombrando el nombre de cada una de las personas, el nombre de cada uno de los amigos de mi padre. A ver, trae a él. Nosotros fuimos y aquellos amigos con quienes jugaba de pequeño le llamamos. Mi padre está muy enfermo. Señor, mi padre le busca a usted. Todos los amigos de mi padre se reunieron en la habitación donde mi padre estaba acostado. Mi padre había dicho, yo ahora voy al cielo y en el Señor Jesús, a quien cree mi hijo menor, el padre de Eunsu, yo creyendo en él voy al cielo. Yo voy al cielo. Yendo al cielo, yo voy a preparar buenos lugares para ustedes. Ustedes también. En el Señor Jesús, a quien cree el padre de Eunsu, creyendo, vamos a encontrarnos en el cielo. Hemos estado muy felices estando con los amigos, que ninguno se ausente y que pueda estar feliz en ese reino. Y mi padre, después de 3 días, falleció. Yo he visto a mi padre durante los 3 días. No era mi padre de antes. Era un nuevo padre que había renacido. Siempre consideraba incómodo creer en el Señor Jesús. Ahora sentía agradecimiento ante el Señor Jesús. Y ya que estaba ante la muerte, muchas personas que querían encontrarse con mi padre habían venido. Y a cada uno de ellos, mi padre iba anunciando y le decía, vamos a encontrarnos en el cielo, cree en el Señor Jesús. Durante los 3 días que eran cortos, mi padre anunciaba al Señor Jesús. Y luego él falleció. Luego mi hermano vino de Japón. Él cuando fue a Japón fue con un ticket de ida y vuelta, pero no había lugar en el avión. Dejó el ticket y vino en barco. Y no pudo ver cómo mi padre había muerto. Y mi hermano estaba muy triste. Pero yo estaba muy feliz. Mi padre había muerto. No tiene sentido decir que esté feliz, pero mi padre fue al cielo, estaba muy feliz. Ahora nosotros debíamos de preparar paquetes de almuerzo para llevar al monte porque teníamos ceremonia en el monte. Allí habían puesto carne de cerdo y era muy delicioso. Yo comí uno y dije, ¡ay, qué delicioso! Y empezaba a abrir otro paquete para comer. Mi hermano me miraba fuertemente con su mirada. Él no dijo nada, pero parecía que decía, mira, falleció nuestro padre, pero ¿cómo puede decir que es rico el carne de cerdo? La carne de cerdo, el que dice ser que es pastor. Pero mi hermano estaba muy triste. Yo le dije a mi hermano, sí, yo soy un hijo muy bueno. Le dije, aunque no lo dije por boca para afuera, yo soy un buen hijo, dije, porque yo llevé a mi padre al cielo. Mediante aquella manera, toda nuestra familia
cada uno de los miembros habían sido guiados al Señor Jesús. En el año 1988, nuestro país realizó las Olimpiadas. Corea era tan pobre hasta aquel momento. Sea quien fuera, a nadie le daban pasaporte. Si le daban pasaporte, ellos decían que iban a malgastar el dinero. Y la Olimpiada era el año 88. En el año 89, el presidente No Tae-woo era el presidente de aquel periodo. Por primera vez había permitido pasaporte a los que tenían más de 45 años. Yo había sobrepasado los 45, habíamos tenido pasaporte con mi esposa. En aquel entonces vinimos a Los Ángeles a realizar la campaña evangelística. En otoño habíamos ido a Berlín, de Alemania. Ahora, luego, en todo Corea habían dado a toda la población pasaporte. Yo en aquel entonces habíamos enviado misioneros a todo el mundo. Al comienzo no sabía ni cómo hacerlo, pero mientras que iba trabajando, íbamos enviando a muchos misioneros. Pero algo increíble había ocurrido. Hasta aquel entonces nuestro país era un país muy pobre, pero en el año 1989 empezando, rápidamente la economía iba subiendo. Sea cual fuera el país, no ocurre algo similar, pero nuestro país se convirtió en un país que vive muy bien, enviando a misioneros en el exterior. Nuestro país, haga lo que haga, le iba de maravillas. Nosotros no sabemos hacer barcos, pero el señor llamado Chung Ju-young, para hacer barcos, necesitaba dinero. Él iba al exterior y a los navieros le había dicho para que compre barcos. Recibiendo de antemano el dinero, él, haciendo la fabricación de barcos, empezó a trabajar. Pero en todo el planeta, todos hacen barcos de madera, pero Corea es el primer país que ha tenido una nave envuelta en hoja de acero. Cuando el general Lee Sun-shin tuvo guerra contra Japón, tuvo la nave envuelta en hoja de acero. Todos los hombres del planeta decían, el barco debe ser hecho por la madera que flota en el agua. No puede ser hecho de acero. Pero el general Lee Sun-shin de nuestro país hizo una nave de acero la primera vez. Eso estará en la historia escrito. Y en la moneda de nuestro país, esa nave del general Lee Sun-shin, el Kobukson, está dibujado. Y con esa moneda, el señor Chung Ju-young, recorriendo el mundo entero, a los navieros, él le iba diciendo, ¿usted sabe qué es esto que aparece en la moneda? Es el barco hecho de acero. Por primera vez en la historia, hacemos buenos barcos en nuestro país. Y recibiendo el dinero, había hecho fábricas, había hecho barcos, nuestro país. Esa ganancia que obtuvo por las naves era increíble. Haga lo que haga nuestro país, Dios le había dado la bendición. Nuestro país no tiene ningún recurso natural, no tiene ni una gota de petróleo. La tierra es pequeña. Si uno vende todo Corea, con ese dinero puede comprar a Estados Unidos y le sobra. Es decir, es bien pequeño, pero es muy caro Corea. Cuando uno empieza el negocio, gasta tanto en la compra de terreno. Realmente tiene tantas desventajas en todo, no hay ni una ventaja, pero de repente la economía de Corea iba creciendo y mucha gente del mundo se ha asombrado. Señores,
Yo he dicho, productos electrónicos. El Sony de Japón tomaba el mando. Samsung ahora está en el primer puesto a nivel del mundo. En Japón, cuando hacían carros y vendían, nosotros no teníamos tecnología para poder fabricar carros. Al comienzo comprábamos motores de Japón y nosotros luego fabricamos nuestros propios motores y ahora somos uno de los 4 mejores carros del mundo entero. Nosotros, predicando el Evangelio en el exterior, enviamos a misioneros en el exterior, sea quien fuera. No hay ni una condición para que nuestro país viva bien. Realmente, ahora los coreanos viven en medio de mucha extravagancia. Cuando pone la mesa, solamente lo que sobra dice que al año es $8.000 millones. Es decir, realmente vemos cómo Dios a nosotros nos ayuda. Yo en esta ocasión, en todo lo que nosotros hacemos, Dios nos ayuda. El 1 de enero pasado, fui a Colombia para anunciar el Evangelio. Yo, mientras que iba predicando el Evangelio allí, yo he oído la palabra de los rebeldes. De manera formal, legalmente, el gobierno nos ha pedido que al pastor Min Cho-lim de nuestra misión, nombrando como embajador honorario, para que, por favor, él se encargue de la educación de los grupos rebeldes. 9, 10 años, niños de los grupos rebeldes, ellos cuando fueron atrapados y no pudieron recibir educación, toda su vida aprendieron a disparar nada más, continuamente. El camino para poder predicar el Evangelio, Dios abría ese camino. De manera tan maravillosa, Dios va trabajando. En Filipinas, cuando hemos ido, adictos a la droga, nosotros nos encargamos para formar a ellos. La vez pasada fui y delante de 1,200 personas prediqué la palabra, anuncié el Evangelio del Señor Jesús. A nivel del mundo entero, la puerta del Evangelio Dios va abriendo. En julio de este año, en Etiopía, en ese gran evento del gobierno, nosotros nos encargamos para trabajar allí. Continuamente, la puerta del Evangelio Dios va abriendo a nosotros. Las veces que me pongo en el púlpito, cómo el Señor Jesús ha muerto crucificado, cómo ha perdonado nuestro pecado. Y la Biblia exactamente lo dice. Nosotros nada hemos hecho, pero el Señor Jesús, todo nuestro pecado, lo ha dejado más blanco que la nieve. Mucha gente no conoce esta palabra en la Biblia. Y aunque ha pasado 2000 años de que Jesús ha muerto sobre la cruz, sin poder despojarse del pecado, dice que es pecador. No es que debemos hacer algo para lavar el pecado. De ninguna manera nosotros podemos lavar el pecado. El Señor Jesús nos ha lavado de antemano. Es porque ustedes no saben. Perfectamente nos ha lavado. Y Dios nos dice justos. Y dice que no se acuerda. Y que nos ha lavado y nos ha dejado más blanco que la nieve. Pero profundamente la gente no conoce la Biblia. Y por el pecado hay gente que sufre en gran manera. Ustedes siendo pastores a nivel del mundo entero. Todos los pastores del mundo entero uniendo los corazones. Hay muchos otros puntos importantes, sin embargo. Lo más importante que es, la cruz del Señor Jesucristo no ha sido un fracaso. Habiendo muerto el Señor Jesús sobre la cruz, si nuestro pecado queda todavía, significa que estamos diciendo que Jesucristo ha fracasado. Pero el Señor de ninguna manera ha fracasado. Siendo crucificado, nuestro pecado perfectamente nos ha lavado. Y para atestiguar que nuestro pecado ha sido perdonado, de nuevo ha resucitado. Nosotros, no confiando en nuestro propio pensamiento, la palabra de Dios debemos creer.
mientras que voy anunciando este evangelio, Dios me ayuda en miles, millones de cosas y se abren las puertas. Hoy hemos leído Hechos capítulo 3. Un día a la mañana, el cojo, mientras que pedía limosna, ya iba pidiendo limosna delante del templo, la hermosa, porque la gente que iba al templo le daba fácilmente la limosna. Y la gente ese día también trajo, alzando al cojo y lo bajó allí. Pedro pasaba y da la mano a Pedro pidiendo dinero. Pedro anteriormente había pasado mucho en el templo La Hermosa. Habrá visto en muchas ocasiones al cojo. Fácilmente no le habrá dado dinero Pedro, pero puede que haya ocasiones que le haya tirado algunas monedas. Pero Pedro, cuando miraba al cojo hasta ahora, le tiraba una moneda, o si no, simplemente él pasaba. Pero ahora, el Señor Jesucristo, esa realidad en la que murió sobre la cruz crucificado después de que lo iba creyendo, Jesucristo dentro de ese corazón vivía. No era el corazón de Pedro el que vivía allí. ¿Qué quiero decir? El que nos perdone nuestro pecado. Esto era la voluntad de Dios para perdonar nuestro pecado, enviando al Señor Jesús en la primera ocasión. ¿En dónde empieza? Empieza en el corazón de Dios. En el corazón de Dios. Ese gran amor que tiene hacia nosotros se encuentra. No podía seguir viendo a esa gente que era destruida por el pecado. Dentro del corazón de Dios, enviando al Señor Jesús en esta tierra, todo nuestro pecado pasando al Señor Jesús, muriendo crucificado por nosotros, por nuestro pecado. El plan para perdonarnos todo nuestro pecado lo había erigido. 700 años antes de que venga el Señor Jesús, había un profeta llamado Isaías. Y mediante el profeta Isaías, Dios había profetizado. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor Jesús, 700 años antes de que venga el Señor Jesús, mediante Isaías había profetizado conforme a ese plan. Nuestro pecado de antemano ha sido pasado al Señor Jesús. Si el pecado de ustedes no hubiese pasado al Señor Jesús, el Señor Jesús no puede morir por nuestro pecado. Nuestro pecado, ya que ha pasado al Señor Jesús, y por el pecado podía morir. En ese momento en el que el Señor Jesús es crucificado, nuestro pecado acabó. Y antes de morir crucificado en la cruz, ¿qué dice? Consumado es. Consumado es. ¿Qué es? Esa voluntad que es plan de Dios lo ha consumado en la cruz. Esta realidad maravillosa, cuando dice consumado es, la voluntad de Dios lo ha cumplido. ¿Qué es la voluntad de Dios? Enviando al Señor Jesús todo nuestro pecado, perdonándolo de la destrucción, rescatarnos a nosotros. El Señor Jesús, cuando dice consumado es, nosotros somos salvos y esa obra se cumple. Ahora, no es que debemos hacer algo, sino que el Señor Jesús, todo nuestro pecado, lo ha lavado, y esa palabra en nuestro corazón es aceptarlo. Satanás dentro de nosotros trabajando. No, yo soy pecador. El Señor Jesús ha perdonado todo mi pecado. No, yo soy pecador. Y así engañando a la persona.
y hace para que permanezcamos en el punto en el que decimos que somos pecadores, pero leyendo la Biblia. Al comienzo, 1 o 2 veces cuando lo leía no sabía. 10 veces, 20 veces, 30, 40, 50 veces cuando yo leía la Biblia, yo mientras que iba leyendo, cuanto más iba leyendo, mi pecado había sido perdonado en la cruz. Esto era algo claro. Pero mi pensamiento continuamente me dice que yo soy pecador. Y no confiando en mi pensamiento, la palabra de Jesucristo creyendo. La palabra de Jesucristo es el corazón de Dios dentro de mi corazón. Después que entró la palabra de Jesucristo y llegué a creerlo, dentro de mi corazón, me va guiando a mí y eso lo veo. Desde aquel momento ha cambiado la manera de ver la Biblia. Esta palabra, esto quiere decir esto. Y empecé a ver la Biblia. Empezaba a ver el corazón de Dios dentro de la Biblia. Y empezaba a creer lo que decía en la Biblia. Y me daba la fuerza a la Biblia a mi corazón. Y siguiendo la voluntad del Señor, predicando este evangelio. A donde vaya, haga lo que haga, podía anunciar el evangelio a mucha gente. De tal manera, durante años, yo he recibido mucha bendición. Ahora, Pedro, anteriormente, cuando fue a la puerta del templo La Hermosa, y simplemente le dio el dinero al cojo y aquí terminó. Pero el Señor Jesucristo que resucitó, después de que se fijó en el corazón de Pedro, el cojo de nuevo da la mano pidiendo dinero. Pedro, si fuese momentos de antes, iba a pasar de largo, pero no fue así. El corazón de Jesús, que amaba al cojo, estaba dentro de Pedro. Pedro no podía pasar así simplemente largo. Y míranos, le dice, me tiene que dar dinero. ¿Por qué? Me dice que le mire, me va a dar cheque, me va a dar gran cantidad de dinero. Le miró y le tomó la mano. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y levántate, y se levantó y caminó. Jesús que estaba con Pedro, también está conmigo. Yo, durante los 50 años, mientras que ha pasado el tiempo, Dios a mí, grandes poderes ha permitido a mí. No soy yo. Dentro mío el Señor Jesús, estando vivo, trabaja. Amados hermanos, compañeros amados, mediante la sangre de Jesucristo, la realidad de que mi pecado ha sido lavado, ha empezado en el corazón de Dios. Era un plan que empezó allí. El que mi pecado sea perdonado. Este es el corazón de Dios. Y el hecho de que mi pecado ha sido perdonado cuando lo aceptamos y lo creemos en el corazón, verdaderamente. El corazón de Dios lo estamos aceptando. Desde aquel momento, Dios dentro de nosotros, mientras que va trabajando. Un poder maravilloso de tal manera nos guía. Ahora, no están solos. Si ustedes por la sangre de Jesucristo, obteniendo el perdón del pecado y llegan a creer en esta realidad, en silencio, bajando la cabeza, yo me pongo a pensar, Dios dentro del corazón de ustedes, mediante el Espíritu Santo estando vivo, trabajará. Ahora más, no son las personas de antes. Hagan lo que ustedes hagan, Dios estará junto con ustedes. Es creer en ese Dios. El cojo, ese día cuando fue a pedir limosna, no se imaginó de que iba a ocurrir algo así. Yo hoy, yendo, me encontraré con Pedro y caminaré. No podía ni imaginarse. Pedro también. Mientras que iba subiendo al templo, ni en sueños se imaginó de que ocurriría algo así. Mirando al cojo, Dios le había dado el corazón de Dios a Pedro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
este cojo andaba de acá para allá saltando, la gente le miraba. ¿Qué le pasa a ese hombre? No debe saltar así, ¿por qué está saltando así? Cuando se fijaron, ¿él no era el cojo? ¿Él no era el cojo del templo de la hermosa? Porque él, ¿cómo ha caminado? ¿Por qué está saltando? Es un milagro. ¿Cómo? ¿Qué ocurrió? En ese momento la gente se acerca, toma a Pedro. El cojo, oyendo la palabra de Pedro, se había curado. Y de tal manera, sin darse cuenta, está haciendo algo grandioso. ¿Cómo él ha podido caminar? Tengo curiosidad. Y le miraban a él. Él tomó a Pedro. Otra persona pone sus ojos en Pedro. Pedro dice, señores, como si fuese que nuestra propia piedad y nuestro propio empeño ha hecho caminar a él. ¿Por qué ustedes se enfocan en mí? Yo no curé a él, sino que el Señor Jesús, a quien ustedes han crucificado, en nombre de Jesús Nazaret, Él se ha sanado. Ese día, 5,000 personas creyendo en Jesús obtuvieron el perdón del pecado. El cojo había hecho algo grandioso. Ni en sueño se imaginó que realizaría algo así. Hace unos días atrás, Pedro era una persona que negaba que creía en el Señor Jesús, pero algo maravilloso había realizado. Ahora Pedro tenía convicción. Delante de la criada del sacerdote, él iba temblando. Y ahora delante del sacerdote, él gritaba fuertemente. Y cuando le dice que no predique el Evangelio delante de Dios, a ver, juzgad si es correcto que vayamos a ver su palabra o la palabra de Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No sigue siendo el mismo Pedro de antes. No sigue siendo el mismo cojo de antes. Ahora ha sido renovado por el Señor Jesús. Este evangelio, si lo aceptan en el corazón de ustedes, sea quien fuera, sin excepción, no son personas de antes, sea quien fuera, estando dentro de Cristo, es una nueva criatura. Lo que ha pasado por completo. Todo se ha renovado. Así dice. Nosotros somos nuevas criaturas que estamos con el Señor Jesús. El corazón de ustedes, Jesucristo lo va a guiar y le dará un nuevo corazón el Señor Jesús. Le dará un gozo a ustedes, agradecimiento le entregará y le dará el corazón de atestiguar al Señor Jesús. Y anteriormente hemos vivido conforme a nuestro pensamiento, pero si vivimos conforme al corazón que Jesús nos da, una vida gloriosa, bendita, llegaremos a vivir. Durante los 50 y tantos años hemos tenido dificultad, muchos problemas, pero yo he sido muy feliz. El Señor ha estado conmigo y hoy, esta noche, este mismo Señor está con ustedes. Crean en ese Dios, vivan por ese Dios. Yo hago algo inimaginable que antes no podían imaginarme y el cojo no podía ni imaginarse. Cosas preciosas que uno ni se imagina. Abrirá delante de ustedes Dios. Estén contentos, estén agradecidos, tengan convicción y anuncien al Señor. Y Dios le dará la bendición en la vida de ustedes. Vamos a orar. Dios Padre, muchas gracias. Éramos seres tan sucios, malos. El Señor ha venido y nos ha rescatado el pecado y nos ha dado la paz verdadera. Dentro del Señor, confiamos de que nos permitirá vivir de manera bendita. Permita que anunciemos este evangelio precioso y que mucha gente obteniendo el perdón del pecado, este evangelio precioso del Señor, esta bendición queremos que lo reciba. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, señores.